Buenas tardes, somos estudiantes universitarias de la Universidad Privada del Norte. Cursamos el quinto ciclo de la carrera de Psicología. Hoy voy a presentar a mi compañera Jimena Guamán, Vanessa Condori, quien le habla Marjorie Farías. Hoy tenemos el honor de tener como invitada a la psicóloga educativa Leslie Antúnez Serna. Ella es egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente trabaja en la institución particular Santa María Josefa Rossello. Tiene una maestría en mención en psicología clínica, perdón, en la salud en la Universidad Católica de Trujillo, cursos en CEPAL y tiene capacitación en atención y necesidades educativas especiales y brinda acompañamiento psicopedagógico individualizado. Le voy a pasar con mi compañera Jimena Guamán. Buenas tardes, licenciada Leslie, mucho gusto. Espero que se encuentre bien. Quería comenzar con la primera pregunta. ¿Qué entendemos por psicología educativa y qué funciones realiza? Bueno, muchas gracias. Primero, un gusto estar con ustedes compartiendo un poco de esta información. Como lo comentó anteriormente la presentadora, yo soy psicóloga con orientación al área educativa. Fue con esa orientación con la que yo egreso del pregrado, pero ya en el posgrado yo estudio clínica y de la salud porque es complementario, ¿no?, al tema educativo que yo voy realizando. Les comento esto porque para mencionar la primera pregunta o para responder la primera pregunta, tenemos que entender primero que la psicología educativa parte primero del estudio del comportamiento de la persona, pero en el ámbito académico, ¿ok? En el ámbito del aprendizaje, del proceso de aprendizaje. Y con esto me refiero de manera general, porque también un psicólogo educativo en algunas oportunidades, si ve procesos de aprendizaje, podría también trabajar con algún adulto mayor, por ejemplo, que haya tenido pues un accidente que haya ocasionado que exista una regresión en cuanto a habilidades cognitivas básicas y que, por ejemplo, si desea volver a obtener sus habilidades cognitivas, ¿no?, para un tema de aprendizaje, ahí también, o en ese espacio también interviene un psicólogo educativo, ¿ok? De manera general, siempre ven al psicólogo educativo como un profesional que trabaja en colegios, que es, bueno, lo que todo el mundo comenta, pero no solo en eso, sino también podemos trabajar con planes psicopedagógicos individualizados para los chicos en inclusión, podemos trabajar también como terapeutas de aprendizaje previa capacitación, claro está, porque conocemos el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje y podemos abordar ese punto también, ¿no? Entonces, básicamente, una respuesta clara y concreta es un psicólogo educativo estudia o trabaja la conducta del ser humano en cuanto a su proceso de aprendizaje, ¿no? Básicamente eso, en diferentes espacios, en diferentes ámbitos. ¿Qué funciones se realiza? Pues muchísimas, dependiendo del espacio en donde se trabaje, como les digo, ya sea en colegio, ya sea en espacios terapéuticos, de clínicas o centros, ¿no? Se ven muy pocos, pero también debería existir, ¿no?, este tema de un psicólogo educativo dentro de un espacio de trabajo clínico. Por eso es que también, bueno, yo personalmente complementé con un estudio ya de maestría de psicología clínica porque, bueno, es parte y es necesario. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, psicóloga. Siguiendo con la siguiente pregunta, quisiera saber qué intervenciones realiza usted como psicóloga educativa. Ok, bueno, yo actualmente estoy trabajando en una institución educativa particular. Las intervenciones que se hacen en el colegio, generalmente en instituciones educativas, primero es de evaluación de proceso de enseñanza-aprendizaje con los mismos estudiantes para conocer el nivel educativo, si es que esto abarca también el estudio de sus capacidades cognitivas, estudio de, por ejemplo, este tema de aprendizajes, de diversidad de aprendizajes, de la atención a la diversidad también dentro de un espacio educativo. O sea, eso, básicamente. Se evalúa y se trabaja. Pero también, obviamente, es el trabajo con la familia, por ejemplo, o la psicoeducación a la familia, a los padres de familia, ¿no? Y por último, la capacitación hacia los docentes, porque en este aspecto de atención a la diversidad que les comento, hay mucha falta, mucha necesidad tal vez por parte de los docentes en nuestro país. Muchos de ellos no conocen el trato o el trabajo con
a pesar de que la gran mayoría de temas que ellos ven se basa en psicólogos, ¿no? Por ejemplo, este tema de Piaget, del desarrollo, el tema de Vygotsky con el andamiaje, es parte del programa o eje para la ejecución, pues, de diferentes métodos educativos que lo avala el Minedu. Pero a pesar de tener una base psicológica, no llevan cursos de psicopedagogía que los ayude a entender y abordar a la diversidad educativa dentro de un centro educativo, ¿no? Dentro de una institución educativa. Es por eso que parte de la labor del psicólogo educativo, perdón, es también capacitar a la plana docente para la atención de la diversidad, ¿no? Eso solamente en el aspecto de instituciones educativas. Por otro lado, en el aspecto terapéutico, si hablamos de algún tema de aprendizaje, de terapias de aprendizaje o apoyo en ese sentido, la función principal obviamente es que alcance las habilidades básicas para aprender, ¿no? Y estamos hablando de cosas muy, muy básicas o de hitos muy básicos como el tema de la atención-concentración, concentración, que llegue pues a niveles óptimos de lenguaje, y también cosas básicas como discriminación visual, discriminación auditiva, temas de memoria, retención de información, temas de procesamiento del trabajo, de trabajo de información, o sea, todos estos puntos, estas pautas. También depende muchísimo del área en el que trabajes, pero yo me desempeño en estos dos principalmente. Trabajo en consultorio a través de las terapias de aprendizaje y también se trabaja pues en institución educativa, como les comento, ¿no? Muchas gracias, psicóloga. Le quería hacer yo otra pregunta. ¿Qué competencias profesionales debe tener un psicólogo educativo? Gracias por su respuesta. Ok. Bueno, generalmente lo típico que se menciona, que abarca todo psicólogo, ¿no? La capacidad de empatía, el trato con las demás personas, el trato amable, sincero y cordial, pero también firme, tanto con niños, con papás, con docentes. Pero a eso quiero agregarle también el tema de gestión. Generalmente no se habla mucho de la capacidad de gestión de un psicólogo educativo porque no es que represente una autoridad en un centro o en una institución educativa, no forma parte, por ejemplo, de un equipo directivo, pero sí está en sus manos, por ejemplo, este tema de convivencia. Dentro de una institución educativa hay un departamento de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, se conoce como TOESE. Y generalmente está, o debería, de acuerdo a normativa, debería estar conformado por un psicólogo educativo, por ejemplo, pero eso no lo saben todos. ¿Okay? Entonces un psicólogo va a un colegio y solo atiende a los chicos, habla con los papás, pero no conforma parte de este espacio, de este centro de tutoría, orientación educativa de TOES. ¿Okay? Entonces, como no se sabe, bueno, no se habla mucho del tema, entonces tampoco se genera esta capacidad de gestión. Y lo menciono porque es importante trabajarlo en centros educativos, que sea el psicólogo el que incluso lidere este departamento de TOESE y gestione todas las actividades que sean necesarias con la OGEL, con el mismo Ministerio de Educación, que hace falta muchísimo, ¿no? Porque hoy en día, sobre todo este año, hemos tenido muchísimas noticias sobre temas de bullying que no han sido abordados como deberían ser y que ha generado pues situaciones lamentables, ¿no? Yo siento que la capacidad de gestión es la que se tiene que reforzar también en los psicólogos educativos, no solamente esa atención a los chicos, bueno, cuando tienen problemas de aprendizaje, no solo es eso, también es la gestión en base a competencias como la convivencia escolar dentro de una institución educativa, que también es parte de la labor del psicólogo educativo, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Ahora, ¿me puede decir qué tipos de problemáticas atiende usted dentro del plantel educativo? Ok. Hay variedad de problemáticas. Lo básico que se atiende en realidad son, como les comentaba, temas de problemas de aprendizaje o de dificultades en el aprendizaje o de necesidades educativas especiales. Eso es algo que por ley tenemos que tratar. Sin embargo, también, por ejemplo, estos últimos años post pandemia, se ve mucho la atención de situaciones de emergencia debido a algún trastorno afectivo, psicoafectivo o bueno, de mayor situación, ¿no? Que se da en el colegio. Nosotros como psicólogos en institución solo atendemos casos
para hacer acompañamiento y seguimiento. No hacemos evaluación, no hacemos diagnóstico, no hacemos tratamiento, no hacemos terapia, pero en algunas oportunidades se tiene que hacer, o sea, se tiene que trabajar un poco, porque también hay mucha necesidad y es algo que no puedes obviar, ¿no? Entonces, ¿qué problemáticas se atienden en papel? Hay algunas, se está escrito algunas específicamente, pero en la realidad se atiende muchísimas situaciones, hasta incluso casos de violencia y de acoso sexual que a veces se da, no en el colegio, pero que tú te llegas a enterar, ¿no? Por los mismos chicos, por los mismos papás y que tienes que abordar. O sea, no les puedes decir, no, ¿sabe qué, señor? Así no dice mi contrato. No, es imposible. Uno tiene que. Pero bueno, básicamente eso. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Ahora, siguiendo con la siguiente pregunta, la siguiente es, ¿de la mano de qué especialistas trabaja como psicóloga educativa dentro del centro de educativo, ¿no? Ok, especialistas. Bueno, si abordamos de manera general, un psicólogo educativo tiene que estar de la mano con el equipo directivo, ¿no? Coordinación académica, dirección. Fuera del colegio, uno tiene que estar en contacto con los especialistas que atienden a los chicos a los que se deriva, ¿ya? En este caso, psicólogos clínicos, neuropediatras, que hay muy pocos en Lima, pero que ya los conocemos porque hay mucha necesidad, tenemos que mandar a los chicos también a hacer descartes a nivel neuro, algunos psiquiatras, y de por sí también la conexión con diferentes centros gubernamentales. Centro de Emergencia Mujer, el SEM, es importante el contacto con el SEM, la misma UGEL, para cualquier tema de gestión. En alguna oportunidad hemos tenido también una situación de violencia familiar que se pudo detectar y bueno, se tuvo que incluso proceder con un acompañamiento para el tema de denuncias. Entonces ahí también tienes que tener el contacto o bueno, las vías de comunicación con la policía y con diferentes entes gubernamentales, ¿no? Pero esa sería como que el panorama. Primero, con las autoridades dentro de la institución. Segundo, con los especialistas derivados externos a los que tú envías a los chicos. Y tercero, a entes u organizaciones gubernamentales para el apoyo, pues, de diferentes casos, ¿no? Muchas gracias, psicóloga. Nos está enseñando muchísimo todo lo que nos está diciendo. Una última pregunta. ¿Qué temas le ha resultado difícil abordar? Ujú. Este año ha estado muy complicado, este año, el año pasado, muy complicado. Un psicólogo educativo llega al colegio como eso, como psicólogo educativo, pero como les comentaba anteriormente, eh, hay muchos casos que uno tiene que atender y tal vez uno de los más complejos, creo yo, han sido el tema de los casos con cuadros ansiosos graves, cuadros depresivos severos y bueno, las autolesiones que son catalogadas como conductas autolesivas no suicidas, que ya está pues dentro de los manuales incluso. Justo estoy haciendo la tesis de la maestría relacionada a eso, porque, a ver, les comento rapidísimo. En el colegio una chica se encierra en el baño y ya todos tenemos el temor de que se esté autolesionando o de que pase algo mayor. Ha habido ideación suicida en muchos adolescentes, en todo secundaria casi, y por ahí está bajando incluso a primaria, y frente a eso uno tiene que actuar de emergencia. Incluso el año pasado y este año, en dos oportunidades hemos tenido que llevar de emergencia a dos estudiantes a la Arco Herrera, porque presentaban una crisis paranoide ya, porque tenían pues esto de las voces, de lo que oían, lo que escuchaban, y no se podía controlar en el colegio, ¿no? Entonces, de manera urgente hemos tenido que llevar, bueno, movilizarnos por nuestras cuentas en realidad, porque también esto de la atención a través de emergencias y todo eso es complicado, es todo un tema.
pero hemos tenido que llegar hasta eso, o sea, emergencia por salud mental en adolescentes de instituciones educativas. Y como, bueno, consulto también a demás colegas, no solamente de Lima, sino de otras regiones, los casos son muy similares en diferentes centros educativos. Entonces, creo que al menos entre el año pasado y este año, esos han sido pues los casos más difíciles de abordar en el colegio, porque no es que sea parte de, y tampoco es que yo tenga la formación para abordar, ¿no? O sea, no, por ética no tendría que abordar esos casos, pero de emergencia sí, ya estamos recibiendo pues capacitación y uno mismo busca capacitación para ver cómo intervenir en un caso de emergencia, ¿no? Pero bueno, eso. Muchas gracias. Otra pregunta, licenciada. ¿Cree usted que las charlas que brinda en la escuela de padres le han servido para ver cambios positivos? ¿Los ha evidenciado? Sí, nosotros en la institución educativa, o al menos conmigo, es así muy obligatorio que me vayan a la escuela de familias. Yo los tengo haciendo tareas a los papás, les hago llenar pues ahí su ficha, ¿no? Porque quiero hacer honor al nombre de escuela de familias. Y en alguna oportunidad, cuando los pido participar, y sucedió creo que en la anterior, no recuerdo si la de inicios de año, que una mamá comentaba una experiencia con su niña y decía, no, yo apliqué esta técnica que aprendimos el año pasado o el anteaño pasado y me funcionó mucho en mi hija, entonces y a partir de ese comentario empezaron otros más, entonces era muy gratificante, ¿no? Porque no solamente ves que se da un cambio de un mes para otro o de unos meses para otros, porque a veces muchos esperan eso, ¿no? De que, ay, ya tuvieron una charla, ya, entonces mañana van a estar mejor. No es así, el cambio es progresivo y al menos en esta institución educativa en la que estoy, yo voy 4 años seguidos y sí, a través de los años se pueden evidenciar muchas cosas. No siempre es positivo también, no les voy a mentir. Hay mucho trabajo que se hace, pero a veces hay poco producto. Pero siempre quedarnos con la idea de que vamos a brindar todo lo que podamos y ya depende también de la otra persona cómo lo recepcione, ¿no? Y sí, al menos yo sí creo que lo he podido evidenciar, no solamente por el comentario de esta mamita, sino también en los mismos chicos, en cómo los voy viendo durante el pasar de los años, con los mismos docentes, ¿no? En fin, hay cosas bonitas por ahí que se van viendo, que se van logrando. Muchas gracias. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿de qué manera trabaja y qué métodos emplea con los niños con necesidades especiales? Ujú. Ok. Primero, es importante que los chicos con necesidades educativas especiales, si es que están en un colegio de educación básica regular, tienen que ser inscritos en el programa inclusivo dentro del AUGEL y del MINEDU, porque ellos necesitan una adaptación curricular diferente, ¿ok? No es que se los trate diferente, ojo, ¿ya? Pero sí son diversos y al ser diversos y tener necesidades educativas, como todos los niños, necesitan de por sí una evaluación diferenciada, en la misma capacidad, en el mismo nivel, pero diferenciada. ¿Okay? Entonces, ese es el primer paso que como psicólogo educativo uno tiene que hacer. Por eso también les mencionaba este tema de gestión, ¿no? Porque la inscripción lo hace el director, pero el que genera los informes psicopedagógicos y el que exige esto es el psicólogo educativo, ¿no? Entonces, eso primordialmente. Ahora, en salón va a depender mucho de en qué departamento estés o cómo conformes el departamento. En el colegio en el que yo estoy, estamos como departamento de psicología y eso es muy diferente a un departamento psicopedagógico. Un departamento psicopedagógico está conformado al menos entre 2 a 3 psicólogos dentro de una institución que abordan estos planes adaptados de cada estudiante e incluso los acompañan y los hacen con ellos, porque tienen la capacidad, tienen pues, los conocimientos y todo lo demás. Pero si no se puede abordar, solo se queda en departamento psicológico. Y un departamento psicológico solo hace el seguimiento y el acompañamiento, nada más. ¿No? Entonces depende mucho también de la formación o del espacio en el que te encuentres. ¿No? La institución en la que estoy es pequeña y somos solo 2 psicólogas. ¿No? Y a pesar de ser pequeña y de ser 2 psicólogas, no nos abastecemos y es por eso que nos hemos quedado solamente con el departamento psicológico, no con el psicopedagógico, porque el psicopedagógico incluye muchas más cosas, ¿no? Que es
No es imposible, pero es difícil de tratar o trabajar, y es por eso que se pide el apoyo de la UGEL para que a través del SANE, que es el Servicio de Atención Académica de Necesidades Educativas Especiales, son ellos los que te van a dar este asesoramiento y te van a brindar los materiales que uno a veces no puede. Entonces, por eso es que también se solicita y se hace esta gestión para el abordaje de estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta la va a hacer mi compañera Marjorie. Muchas gracias por todo lo que nos está enseñando, lo importante de la salud mental. Eh, ¿Podría contarnos la experiencia más complicada que tuvo al abordar como psicóloga educativa? Ok, bueno, ya les comenté un poco ese tema de la urgencia o emergencia que tuvimos por esta crisis que hubo con un adolescente, pero ahora voy a abordar otra experiencia con otro peque, ya más del ámbito educativo. Nosotros, justo ha sido este año, en realidad ha sido muy parecido de un caso del año pasado, pero bueno, este año tuvimos el ingreso de un estudiante de 6 años que iba para primero de primaria. Él llevó vacacional enero, febrero en el colegio y todo ok, no hubo ningún problema. Ya para marzo, cuando él ingresa con más compañeros, es que se desata su cuadro. Él ya tiene hoy en día un diagnóstico de TDAH, él ha tenido que ser medicado para ser regulado a nivel conductual, porque en marzo, abril se desató todo el cuadro y suele suceder. Mientras va el desarrollo de una persona con cierto diagnóstico y todavía no llega a alcanzar un hito, entonces no presenta sintomatología. Pero a partir del logro de ciertos hitos del desarrollo puede salir la sintomatología casi de un momento para otro. Y es lo que sucedió con este pequeño. Y como era un tema conductual, hoy no se imaginan mordidas por todos lados, patadones, peñiscos, de todo, nada de todo, porque bueno, también uno como profesional trata de mantener al estudiante y por normativa también tenemos que buscar las opciones o las alternativas para que el estudiante permanezca en clase, más aún sabiendo que tiene capacidades académicas correctas. Entonces hemos intervenido las primeras semanas de la manera que se ha podido bajo los conocimientos que hemos tenido y bueno, hemos estado tanto la otra psicóloga como yo, casi toda la hora completa en este salón los primeros meses del año, ¿no? Se exigió, se pidió a la familia, se trabajó mucho con la familia, se consiguió todavía una cita del neuropediatra para el mes de abril. Para ese tiempo ya teníamos 2 meses de arduo trabajo en el colegio. Y luego recién de la cita con el neuro se le da la medicación y se puede reducir este tema conductual, ¿no? Es a partir de ese entonces que ya se le solicita también a los padres el tema de la maestra Shadow, que particularmente siento que ya se debería cambiar un poco esa forma de llamarlas, porque en realidad no deben ser una sombra, en realidad deben ser personas instruidas que sepan y orienten el trabajo del estudiante a los objetivos que se quieren lograr. Entonces, bueno, fue una psicóloga que se contrató, que hasta el día de hoy sigue todavía asistiendo a la institución, acompañando a este estudiante con ciertos objetivos que, bueno, se han ido logrando, ¿no? Poco a poco. Pero claro, los 3 primeros bimestres, incluyendo el tercero que ya pasó, las notas de este estudiante se han tenido que manejar en blanco. ¿Por qué en blanco? Porque al no haber evidencias ni tampoco haber adquisición de información, tú no puedes calificar una competencia porque no la estás viendo. No porque no exista, sino porque no la puede demostrar, ¿no? Por este tema conductual que tiene a raíz de su diagnóstico. Y con eso también hemos estado muy cuidadosas porque el OGEL siempre pues te pide la nota y la calificación y uno ha estado teniendo que como que retrasar y esperar junto con el tema de los informes. Ha sido arduo el trabajo, va a seguir siendo arduo porque no es que ya se mejoró la situación al 100%, no sabemos qué más va a desatar el cuadro, qué sintomatología nos va a traer el próximo año, pero ya está mucho más controlado, se podría decir, la situación en general.
no del estudiante, sino de la situación en general, ya está mucho mejor manejado, ¿no? Entonces, es un trabajo de un año entero, o sea, de 10 meses seguidos, ¿no? Y muchos a veces dicen, no, bueno, tienes que atender, o ustedes cuando hagan prácticas, si por ahí alguna se inclina a educativa, siempre te piden, ¿no? A mí en la universidad me pidieron una vez, necesito la cantidad de pacientes que has atendido y a todos los que ya cerraste casos, ¿no? Y cómo yo puedo cerrar un caso como practicante, pues en 2 o 3 meses, cuando a veces es necesario pues, todo el año, e incluso hacerle seguimiento el próximo año, ¿no? Y por ahí como que se contradicen un poco las cosas, porque claro, el ministerio y todos los centros te van a pedir números, ¿no? Dame números del avance, si no, no se mide, no se sabe. Pero la realidad es distinta, ¿no? La realidad es distinta y bueno, el trabajo también es arduo. Así que bueno, esta es una de las experiencias, una de las tantas que les puedo compartir, y eso que recién llevo pocos años laborando, pero bueno, así estamos ahora. Muchas gracias, licenciada. De verdad que hemos aprendido bastante y le queremos agradecer por ello. Y muchas gracias por tomarse su tiempo y sobre todo por enseñarnos, como se dice, una cosa son los números y otra cosa es la realidad. Am, Le agradezco mucho. Sí, por mi parte también le agradecemos por su tiempo y por la poca enseñanza y bastante para mí que es enriquecedora, pero también para poder aprender, porque como usted ha entendido, somos estudiantes y no sabemos muy poco de lo que es psicóloga educativa, porque en mi caso en el colegio también como que la psicóloga como que no se entraba mucho en los colegios, ¿no? Porque como era particular, o sea, no tocaba mucho, pero creo que hoy en día el psicólogo educativo como que está entrando más a fondo con los alumnos, pues, ¿no? Y eso es bonito saber, pues, ¿no? Claro, si me permiten agregar algo cortito, desde el 2011 hay una normativa desde el Ministerio de Educación, apoyado al Ministerio de Salud, de que de manera obligatoria en cada institución educativa debe haber un personal psicólogo que incluso conforme parte del departamento de tutoría, bueno, de todo ese, como les comentaba. Y esto a raíz todavía de que haya un gran número de suicidios por acoso escolar. Y en ese año, el 2011, no, el 2012 es que sale la ley, pero el 2011 sucedió este incidente en un colegio acá en Lima, donde una situación de bullying fue tan grande que a la víctima lo dejaron paralítico, parapléjico, no sé exactamente cuál es la palabra, pero sin la condición de poder mover ni brazos ni piernas, a raíz pues, de que lo lanzaron de un tercer piso, si mal no recuerdo. Recién es a raíz de ese caso que se moviliza la gente, llega pues hasta el ministerio, se hizo mediático y es recién ahí donde se plantea un proyecto de ley que recién se hace decreto para el 2012. Entonces, de que debe haber psicólogos en cada institución, debe haber. Ahora, volvemos a lo que les comentaba anteriormente, la realidad es distinta. No hay plazas, al menos en los colegios estatales, a veces me ha pasado que los mismos papás son los que a través de la PAFA consiguen el dinero y pagan al psicólogo, porque el colegio no tiene los fondos, porque el Estado no da el acceso. En colegios particulares hay muchos que se sienten obligados a contratar porque la ley se los pide, porque si es que no tienen psicólogo, no funciona, no tienen su licencia, pero es por obligación, por eso es que a veces solo hay uno, máximo dos, ya no quieren pagar a otro más porque la plata no les da, ¿no? Pero que la necesidad existe, existe y bastante, 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 ¿no? Y así nomás sin exagerar, el 2020 en plena pandemia también tuve una chica con depresión severa, y si la mamá pues no lo comunica, no lo comenta y no lo trabaja, esta niña pues ya no viviría, no, lamentablemente. Pero se pudo hacer la intervención, se pudo trabajar un poco con la familia, conmigo, y gracias a Dios sigue adelante, sigue bien. Pero imagínense, en un colegio donde no haya una persona que tal vez pueda detectar temprano una situación así, cuántas vidas más pudieron haberse perdido, ¿no? Entonces, nada, espero que haya muchas
mucho más psicólogos, psicólogas en diferentes áreas, porque todos aportan desde su forma, desde su perspectiva, y espero tenerlas ya pronto de colegas también, y cualquier cosa, no duden pues en contactarse conmigo, yo gustosa de apoyarlas. Muchísimas gracias por todo lo que enseña a los padres. La labor que lo que usted hace es inmensa, y que siga así, protegiendo a las familias, a los chicos, y muchas gracias. Gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes.